Buenas tardes a todos y todas, muchos conocidos y sobre todo agradecer a la red AGE la invitación y a ORT el contexto, ¿no? A la Universidad de ORT por el contexto en el que se hace. He de decir que el formato, esto de que esté uno arriba y otro abajo, no es el más adecuado para un coloquio, pero lo superaremos porque los espacios condicionan. Y luego, respecto al contenido, en realidad me llegó la propuesta y digo, bueno, pues si esto es lo que interesa, hablaré de eso. Pero ya digo de antemano que yo no soy especialista. No soy especialista en el contenido de estos temas, pero sí en la aplicación educativa, que es de lo que un poco hablaré. De todas maneras, yo he preparado aquí 4 notas que vienen fundamentalmente a alimentar el debate que luego hagamos. Por lo tanto, la idea mía es exponerles algunas de las ideas que al respecto yo veo y sobre eso luego podemos debatir, ¿de acuerdo? Básicamente tocaré 3 o 4 puntos. Digo, el tema este de las tecnologías digitales, la IA, es un tema que preocupa y ocupa, no en su país, sino en todos los países, ¿no? A partir de allí podemos decir que hay de nuevo en el debate para qué pueden servir o no estas tecnologías y la IA, y en todo caso cuáles son los retos que hay, que serían un poco una manera de articular estas ideas de partida. Respecto al primer punto, un tema que preocupa, no he seguido las noticias de su país, pero en mi país desde hace algunos años, de manera insistente, aparece en la prensa noticias que si las nuevas tecnologías, que si el uso de las pantallas, que producen miopía, que si esto genera problemas de atención, cómo las podemos desterrar. Y como consecuencia de la presión de grupos organizados, en este caso de padres y madres, de algunos grupos organizados, en alguna comunidad autónoma como en Cataluña se ha decretado no a las estrategias digitales, de tal manera que en la enseñanza obligatoria no se usarán pantallas y hay un plan para que en un año desaparezcan las pizarras digitales y los tablets. O sea, quiero decir que hay un debate social y también hay medidas en relación a este debate social. Bueno, eso por un sondeo que tuvo la amabilidad de hacer Andrea, también llegó que a algunos miembros de la red también les preocupa a los directores y directoras pantallas sí, pantallas no, móviles sí, móviles no, con lo cual deduzco que ustedes también están en este tipo de dilemas. Bueno, dicho eso, yo lo que voy a hacer en esta primera parte es clarificar parte de lo que alimenta este debate social, que es un debate más ideológico que técnico, que no está fundamentado en datos reales, sino que está fundamentado en supuestos, ideas, prejuicios y sobre todo intereses cruzados. Y también señalar que un poco me muevo en el escepticismo porque por la edad yo he vivido pues, que en los centros educativos hubo una época que se hablaba de la televisión educativa. Apareció la televisión y eso revolucionaría el campo en las escuelas. Se compraron televisores para todas las escuelas, había programas que se hacían a través de la televisión educativa. Luego vino la época de los ordenadores. Se dotaban a los centros de una clase completa de ordenadores por la que pasaban todos los estudiantes y eso revolucionaría la educación. Después, las pizarras digitales. Gracias a las pizarras podrá usted conectarse con el mundo y no sé qué. Y vinieron las pizarras digitales. Después de las pizarras digitales han ido viniendo más y más cosas y ahora la inteligencia artificial. Por lo tanto, diríamos que el tema no es nuevo. No es nuevo. Y entonces viene, como ha venido siempre, con la novedad tecnológica por encima de la reflexión pedagógica. O sea, aparecen avances tecnológicos y nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos en educación? En vez de mantener el criterio habitual, que es para qué sirve la educación y cómo la educación puede utilizar estas herramientas.
O sea, siempre vamos por detrás de lo que sería la realidad. Bien, en el mes de junio exactamente, o sea, aproximadamente un mes, se celebró en Vic un congreso era del Fórum del FIED, Fórum Internacional de Tecnologías y Educación. Y una de las ponencias que se presentaba era de un colega, Héctor Ruiz, que es un neurocientífico que se dedica a trabajar el cerebro y tal, y una parte era los bulos que existen alrededor de las nuevas tecnologías, alrededor de las pantallas, y cómo eso está repercutiendo en el debate pedagógico. Yo de él retomo, porque nos conocemos y algunas cosas le hicimos conjuntamente, algunos de estos bulos. Por ejemplo, se dice, y cuando digo se dice, se publica en revistas como Science, o sea, en revistas científicas. Se publican noticias como esta: el uso de las pantallas genera ansiedad y depresión. Las pantallas producen miopía. Las pantallas generan trastornos de sueño, atrofian la atención, las pantallas causan adicción, las pantallas generan déficits lingüísticos, empeoran la comprensión lectora, se aprende más escribiendo a mano. Estas son noticias que aparecen y que vienen avaladas por un estudio que se ha hecho. Bien, comentaré algunos de estos estudios, pero en realidad el problema transversal a todos estos estudios, ¿qué es? Que son estudios de asociación. O sea, los investigadores cogen una muestra, ven unas características de las personas y ven el uso que hacen. Y entonces dicen, determinadas características coinciden con determinado uso. Pero esto que es un ejemplo de asociación, muchos lo interpretan como un efecto de causalidad. El que se den dos fenómenos juntos no significa que uno sea causa del otro. Y este es el problema de fondo de todo este tipo de noticias, que son estudios de asociación que se interpretan como estudios causales. Y les interpreto algunos de estos estudios que están en todas las revistas y que pueden hacer. Dice, el uso de las pantallas genera ansiedad, depresión. Entonces, ¿qué hace este estudio? Publicado hace un año y pico. Lo que hace es que aquellos que usan las pantallas coinciden con una determinada personalidad. Son personas más tímidas, son personas más sujetas a depresión, pero ¿eso quiere decir que por usar las pantallas estamos más deprimidos? No. También podríamos interpretar que aquellos que tienen depresión, que se sienten aislados, usan las pantallas como una manera de romper la soledad. O pudiéramos interpretar que los que provienen de contextos deprimidos, sociales, culturales, no tienen otros mecanismos de sociabilidad que a través de las pantallas. Por lo tanto, atribuir que las pantallas se vinculan a la depresión como si fueran la causa de la depresión es falso. Es falso. No lo dicen los estudios y no podemos deducir de los estudios de que eso es así. Simplemente podemos preguntarnos, si habrá que investigar, si aquellas personas que son introvertidas, aquellas personas que tienen una personalidad que tiende a la depresión, se refugian en las pantallas y, por lo tanto, por eso aparecen con más presencia de lo que debieran. O se dice, como les decía, las pantallas producen miopía. Producen miopía. Bueno, ¿y en qué se basan? Bueno, pues se basan en que aquellos que usan más las pantallas tienen un índice de miopía mayor. Pero ¿uno es causa del otro? No. O sea, en realidad lo que dicen los especialistas que es que se fomenta un poco la miopía cuando la vista se concentra durante mucho tiempo en un objeto, sin un contexto visual, etcétera, etcétera. Y esto mismo lo podríamos decir para el que lee libros. Aquel que es un lector empedernido de libros y que pasa horas, como tiene la vista muy concentrada, no la descansa, eso le genera un efecto de desgaste. Y nadie dirá que no hay que leer libros, pero sí que dirán que no hay que usar pantallas. Quiero decir, las pantallas no producen miopía. Es la forma como concentramos la vista en un objeto
como el que arregla maquetas pequeñas. Es falsa esa relación, no hay causa-efecto. Se dice, por ejemplo, las pantallas generan trastornos de sueño y se presentan estudios que dicen, bueno, es que hay personas que duermen menos, pero no es un problema de las pantallas, es un problema de que cuando leemos algo o vemos una película de violencia antes de irnos a dormir, eso nos activa emocionalmente y hace que nos despertemos más a menudo. O sea, no es un problema de las pantallas, es un problema de, bueno, que necesitamos una cierta relajación para dormir más y automáticamente, bueno, las pantallas, como ver una película de violencia, como ver una película sentimental, puede generarnos esa inquietud, esa inquietud. Y se dice también, dice, las pantallas atrofian la atención. No, esto, cuando hablas con los neurocientíficos, dicen, no, mire, todo lo que es la capacidad de atención se ha construido históricamente en cientos de años. No se ha modificado para nada nuestra capacidad de atención, no se ha modificado para nada. El problema que es que en el mundo actual hay más estímulos y eso genera mayor distracción. Pero eso no quiere decir que sea efecto de las máquinas, sino es efecto del contexto, que es un efecto mucho más rico que en otros contextos. El Héctor ponía el ejemplo, por ejemplo, de la alimentación. Dice, en la evolución humana se ha ido promoviendo, incluso nos agradan los dulces y las grasas. Y eso está demostrado. ¿Por qué? Porque en un contexto en donde los humanos tienen que sobrevivir y buscar alimentación, lo primero que hacen, ¿qué es? Ir a aquello que le puede producir energía rápida, que son los azúcares y las grasas. Y esto es consecuencia de la evolución, y esto es la tendencia natural que tenemos todos. ¿Qué sucede? Que hemos ido viendo que eso tiene unos efectos en una sociedad más sedentaria y nosotros nos autorregulamos. Es decir, no quiero azúcar con el café, no quiero donuts o lo que sea. Bueno, pues lo mismo pasaría con las pantallas, lo mismo pasaría con todos estos mecanismos. O sea, tenemos más estímulos. Lo que hemos de aprender es autorregularnos respecto a estos estímulos. Pero no podemos desechar el elemento pantallas, tecnologías, porque nos distraen. No, porque nos quitan la atención. No, lo que tenemos que hacer es controlar ese efecto. Y de hecho ya lo hacemos. A veces de manera indirecta. Quiero decir, cuando usted toma el avión, ponga modo avión. Y podemos estar 14 horas sin tomar el móvil. ¿Pasa algo? No pasa nada. Los hay que comen con el móvil y los hay que dicen, no, lo dejo allí y no lo atiendo. Quiero decir que hay que autorregularse. Por lo tanto, tampoco es cierto que las pantallas generen o atrofien la atención. La atención es una capacidad que existe y simplemente ahora lo que tenemos son más estímulos a todos los niveles y lo que hemos de hacer es aprender a regularlos. Se dice, las pantallas causan adicción. Causan adicción. Bueno, como decía Héctor, la adicción es muy peligrosa porque la adicción es un tipo de comportamiento reproductivo, inquietante, etc. Es una palabra exagerada, pero sí que podemos decir que hay algunas personas que tienen una cierta dependencia. Bueno, y la pregunta es, ¿y quién no tiene dependencia de los que están aquí, que son futboleros del partido correspondiente? ¿Y quién no tiene dependencia del gimnasio? Y quiero decir que pensar que hay una cierta dependencia para algunas personas del móvil o de la IA o de lo que sea, no es objeto de análisis independiente de otro tipo de dependencias que hay. O, por ejemplo, se dice, las pantallas generan déficits lingüísticos, empeoran la comprensión lectora, y hay estudios que se han publicado, pero son estudios que si los analizáis se hacen con niños de 0 a 2 años, de 0 a 3 años, y sí que analizan el nivel de comprensión, pero el que haya un bajo nivel de comprensión, que no es muy extenso respecto a lo esperado,
¿Se debe al uso de las pantallas o se debe al vacío emocional y de relación con otras personas? Claro, de 0 a 3 años se conforma el lenguaje. Si en vez de estar ese niño con sus padres interactuando, hace esto, no hace esto, para que no moleste, le dan la pantalla, el niño deja de tener una serie de interacciones. Con lo cual, la pregunta es, ¿el que tenga un bajo nivel de comprensión lectora es efecto de las pantallas o es efecto de que no ha tenido la atención, el sistema de relación que se le merecía? Con lo cual, ¿qué les quiero decir? Que sí que hay inquietud, ¿qué hacemos? Pero esta inquietud no está basada en datos contrastados, porque los estudios que yo les he comentado son estudios que lo que hacen es analizar asociaciones, pero nadie dice que eso sea una relación causa-efecto. Por lo tanto, hoy por hoy estamos a la misma situación de cuando empezaba la televisión educativa, de cuando empezaban las pizarras electrónicas, etc. Esto quitará a los profesores de las aulas, esto tecnificará y romperá el factor humano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuidado con lo que decimos y hacemos, porque no hay datos contrastados como esto. Entonces, ¿el gran problema qué es? El gran problema es que delante de estas noticias que amplifica la prensa, decimos pues que se eliminen las pantallas, que se elimine el ordenador, que se elimine el móvil. Y la pregunta es, si el mundo es tecnológico y estos elementos forman parte del contexto tecnológico, y en la escuela es donde les podemos enseñar a controlar estos procesos, a autorregularse, a aprender de ellos, si eliminamos esta opción de los centros educativos, ¿dónde se formarán? No se formarán, simplemente autoaprendizaje y podrán caer en redes y en lo que ustedes quieran. O sea, claro, el que haya elementos que nos generen algunas incertidumbres nos llevarían a promover estudios para profundizar en ellos, pero no a eliminar, porque si la escuela ha de estar cerca de la sociedad no puede prescindir de contextos tecnológicos, porque en definitiva preparamos para la sociedad. Y si prescindimos de ellos, ¿dónde se formarán nuestros estudiantes? ¿Dónde se formarán en el control de estos medios si no se hace desde los centros educativos? La segunda cuestión que yo les quería comentar es, desde mi punto de vista, ¿qué hay de nuevo en esto de las tecnologías? En el fondo, yo creo que el problema de base es que tenemos unas maneras de hacer en las aulas con los estudiantes y a esa manera de hacer se han incorporado los cambios tecnológicos. Y entonces, ¿qué sucede? Como bien hablábamos con el Héctor, con el colega, ¿qué sucede? Que en vez de repensar cómo enseñar con las tecnologías, lo que hacemos es añadir más peso a lo que hacíamos antes. Había un símil que se utilizaba habitualmente. Dicen, miren, nosotros en la construcción tenemos, no sé si se dicen aquí ladrillos, tochanas, tenemos los ladrillos, ¿no? Vale. Entonces, para construir una casa, ¿qué hacíamos? Coger un ladrillo, llevarlo para hacer la pared. En un momento determinado surge la carretilla. La carretilla es una tecnología, es un instrumento que nos... Entonces, la carretilla servía para poner las tochanas o los ladrillos en la carretilla y facilitar el traslado. Por lo tanto, esa tecnología venía a ayudar a este proceso. Pero, ¿qué ha pasado? Muchas veces, es decir, mira, aquí tiene usted los ladrillos, aquí tiene un carro para llevar los ladrillos que los puede poner dentro y eso le ayudará a trasladarse a otro sitio. ¿Y qué podía pasar? Que algunos lo que hacían era coger la carretilla con los ladrillos y llevar al otro lado. Con lo cual, ¿eso qué significa? Que en una realidad hemos incorporado la tecnología, pero no hemos cambiado nada la forma de hacer.
Y entonces, a la presión de lo que tenemos que hacer, enseñar matemáticas, lengua, añadimos que además lo hemos de hacer con las nuevas tecnologías, con lo cual se nos multiplica la cosa, porque no solamente tengo que pensar en ejercicios de matemáticas, de lengua y tal, sino que software me ayuda a esos ejercicios. En realidad, lo que nos pasa desde mi punto de vista es que no hemos profundizado en qué cambios ha de tener los procesos de enseñanza-aprendizaje cuando usamos las nuevas tecnologías. Es decir, bueno, en vez del libro de texto, usamos el libro electrónico. Muy bien. Ponemos el libro electrónico, quitamos los libros de texto de las aulas y los estudiantes, en vez de leer en el libro de texto, leen en el libro electrónico. ¿Tiene sentido eso? Si es lo mismo, leer de una manera o de otra. ¿Qué es lo que está pasando? Que no nos hemos replanteado cómo debe cambiar los procesos de enseñanza-aprendizaje cuando tenemos esas tecnologías. Claro, ¿qué pueden aportar las nuevas tecnologías a estos procesos de enseñanza-aprendizaje? Pues muchas de las cosas que no utilizamos. La interactividad. Es decir, mire usted, este texto, cuando lo pasamos y lo utilizamos desde las nuevas tecnologías, permite interactividad. Le pregunta cosas, le sugiere reflexiones, le enseña esquemas que usted puede ver en 3 dimensiones, le permite interactuar con otros compañeros. No, esto no lo hacemos. Simplemente trasladamos modelos tradicionales con nuevas tecnologías. Entonces, claro, no es de extrañar que eso que aparecía en la prensa española, que los padres han pedido que no se usen libros electrónicos, sino libros de texto tradicionales, de alguna manera tienen razón, porque si hace lo mismo que el libro de texto, en el libro de texto estamos más acostumbrados. Quiero decir que deberíamos saber aprovechar la implantación de las nuevas tecnologías para profundizar en qué nos pueden aportar y cómo sería un buen uso de las tecnologías para lograr procesos de enseñanza-aprendizaje más efectivos, procesos de enseñanza-aprendizaje más personalizados, procesos que permitan la tutoría y orientación permanente, procesos que permitan lo que no permiten los medios presenciales. Y eso es, de alguna manera, lo que deberíamos hacer. ¿Qué es lo que sucede? Que va más rápida las tecnologías que la investigación pedagógica, que no se dedica ni un duro a investigar esto. Va más rápido la evolución de estas máquinas y los sistemas de mercadeo y de venta a los ministerios que no el uso de estas tecnologías, la formación del profesorado en el uso de estas tecnologías y los formatos como los profesores lo pueden utilizar. Claro, al final, tener una pizarra digital se ha de servir para escribir lo que escribíamos en una pizarra normal, con yeso, pues al final no es de extrañar que no se use, porque cuesta más borrarlo, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que el problema está en esa analogía de los ladrillos y el carro, es decir, no, el carro nos ayuda a hacer el traslado y por lo tanto cómo lo hemos de usar adecuadamente para sacarle el rendimiento. Y yo creo que desde mi punto de vista esto es lo que deberíamos profundizar. ¿Para qué pueden servir esas tecnologías? Yo aquí hacía un listado. Por ejemplo, para interactuar con el objeto de aprendizaje. Claro, yo puedo usar la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, en formulación de física química, es decir, voy a hacer simulacros, ¿qué pasa si la elasticidad aumenta, si no aumenta? Esto no lo podía hacer con los sistemas tradicionales. Quiero decir, uso de simulaciones, aprovechar estas tecnologías para conocer en 3D cómo funciona el cuerpo humano, poder volver atrás y retroalimentar, plantearle preguntas sobre esto, qué cuestiones serían importantes, que me contesta el ordenador, que le contesto yo. O sea, en definitiva, lo que permiten estos nuevos planteamientos es una educación más interactiva, una educación que el estudiante puede construir sus propias respuestas. ¿Pero eso qué significa? Que el profesor
debe replantear también su manera de enseñar. Debe replantear cómo debemos enseñar. De tal manera que no tiene sentido, voy a explicarles, yo qué sé, las características de determinados mamíferos. Bueno, si las tienen allí, si pueden acceder, a lo mejor de lo que se trata es, miren ustedes, busquen esta información y ahora vamos a hacer un debate sobre esta información. En todos los sitios estos animales se comportan de la misma manera, hay diferentes tipos de animales, de qué dependen, de cómo se alimentan. Quiero decir que los centros educativos deberían ser cada vez más espacios de síntesis, espacios para debatir, espacios para analizar, espacios para tomar decisiones. Y allí no hemos avanzado los profesores. Estamos anclados en trasladar nuestros conocimientos, cuando deberíamos estar anclados en promover la reflexión, promover la intervención, promover qué hacemos. A mí no me preocupa delante de un tema que los estudiantes busquen por la IA qué hay sobre esto. A mí ya me parece bien. Ahora, cuando a mí me lo presentan, lo que le digo, mira, esto te ha ahorrado un esfuerzo de buscar cosas. También es mentira, porque ahora hablaremos de las limitaciones de la IA. Digo, ahora que ya tienes la información básica, mira, vamos a hacer una cosa. Esto lo rompemos y ahora escríbelo con tus propias palabras. ¿Qué estoy haciendo allí? Forzándole a que reconstruya ese conocimiento, que es lo que tiene que hacer. Ayer hablábamos en una reunión con estudiantes, me preguntaban, o antes, el portafolios, que es como la novedad que aparecía hace unos años, ¿no? Recoger en una carpeta las evidencias. Yo digo, pues mira, el portafolios en realidad es poco educativo, porque recoger eso son el cuaderno de apuntes. ¿Cuándo es útil el portafolios? Cuando es la partida para promover la reflexión de los propios estudiantes, cuando es el punto de partida para impulsar nuevas propuestas. Y nosotros cuando hacemos ahora portafolios, decimos, sí, mire usted, de todo lo que ha visto en una sesión en otra, haga un resumen, porque así tenemos constancia de que se ha enterado. Ahora, a partir de allí, la pregunta es, de todo esto que se ha dicho, ¿qué tiene que ver con su contexto? Analice qué sería útil, no sería útil en relación al contexto educativo, al contexto didáctico que usted tiene. Tercera cuestión, en relación a lo que se ha dicho, en relación al contexto, ¿usted qué tipo de cuestiones plantearía al autor? ¿Qué tipo de respuestas daría? O sea, el portafolios es el instrumento que me sirve a mí para fomentar la reflexión, para impulsar la creación, crear sus propias respuestas, para promover la creatividad. Y es el uso que deberíamos promover e impulsar en los centros educativos. En los centros educativos. Claro, yo tenía una asignatura que era cree sus propios textos. Y era una asignatura que no tenía contenido. Simplemente se trataba de decir, cojamos un tema que les interese. De este tema, ¿qué cuestiones creen que son relevantes? A partir de allí, busquen informaciones y hagan un artículo de 3 páginas para publicar en un diario. No se imaginan ustedes lo que da de sí esto. Porque al principio el estudiante, ¿qué hace? Casi un modelo repetitivo. No, esto no sirve, a la papelera. Volvemos a hacer, hasta que crean una auténtica producción propia. Quiero decir que deberíamos usar estas tecnologías para interactuar más con el objeto de aprendizaje, para experimentar caminos, en vez de enseñar conocimientos, porque no les ponemos retos, porque no les ponemos problemas, y las tecnologías son el instrumento que usarán para encontrar posibles respuestas. Para recoger retroalimentación. Estas nuevas tecnologías nos pueden rápidamente informar sobre posibles errores, posibles alternativas. Se están usando mucho en las universidades como aprendizaje a través de la evaluación. Yo como profesor
he promovido unos conceptos, he promovido unas relaciones, tengo unos mecanismos de evaluación que los ofrezco a los estudiantes. Y el reto para ellos, ¿qué es? Poder resolver estas cuestiones que yo les planteo a partir de la información que tienen o que localizan. O, por ejemplo, interacción de dudas. Yo como estudiante delante de este tema tengo estas dudas. Se lo puedo preguntar a la IA. Pero fíjense, poder utilizar las herramientas con este sentido más crítico, con este sentido más reconstructivo, supone que también los docentes dominen cómo funcionan internamente. Y esto es fundamental. Yo cuando hablo, también a raíz de un congreso que tuvimos en junio, en donde yo tenía que hacer unas aplicaciones de IA, hablando con los especialistas de IA, y sin ofender a nadie me decían, en realidad el 90% de la población son unos ignorantes. Digo, ¿por qué? Y le doy la razón, porque me explicaban y me decían, dice, mira, la IA no deja de ser, unos algoritmos que se programan. Pero en el desarrollo de la IA hay unas reglas. Y una de las reglas, ¿qué es? Bueno, que están programadas las máquinas para que te contesten. Entonces, si tú les preguntas algo y no encuentran la información, ¿qué hacen? Se la inventan. Entonces, la IA se inventa las cosas, porque está programada así. Entonces, ¿qué hemos de hacer para evitar ese mala respuesta? Dice, deben usar códigos, de tal manera que los que dominan la IA empiezan a utilizar cada vez más códigos, que son instrucciones a la máquina. Primera instrucción, no me dé respuestas que no estén avaladas por la información que le he dado, con lo cual evitamos que se inventen cosas. 2, elimine adjetivos y tal. 3, de tal manera que cuando le doy a la máquina códigos adecuados, aunque le haga 4 consultas, siempre me dará la misma respuesta. Si no le doy códigos, ¿qué pasa a la IA? Que cada vez que le pregunto me dice cosas diferentes, porque se inventa la respuesta. Con lo cual, ¿qué les quiero decir? Que si queremos enseñar con las nuevas tecnologías, también hemos de saber cómo funcionan. Porque si no sabemos cómo funcionan, pues en realidad caemos en un mal uso. Ahora, por ejemplo, se está desarrollando en el mundo de la IA lo que llaman agentes. Ustedes saben que los programas de IA se han diversificado. Cada vez hay más y además más especializados, unos para gráficos, otros para textos, otros. Entonces, ahora se está desarrollando lo que son agentes. ¿Y el agente qué es? Es sencillamente un intermediario que le dice a la máquina, en relación a esta necesidad que yo tengo, búscame en los diferentes programas de IA la respuesta, de tal manera que no se trabaja con el ChatGPT, sino se trabaja con muchas versiones y se le pide que busque la respuesta más adecuada a la pregunta. Con lo cual, ¿qué les quiero decir? Que yo creo que una parte importante del fracaso que han tenido en la implantación real las nuevas tecnologías en educación ha sido porque el profesorado no dominaba la tecnología. No digo que tengan que ser expertos en programación, no digo que tengan que ser expertos en informática, pero sí conocer algunas de las limitaciones que hay. En realidad, la IA es una programación de algoritmos. Y si usted conoce cómo funcionan, seguramente puede pedirle mejor lo que necesita. Y eso es importante que lo consideremos. La enseñanza no se puede convertir en un elemento artístico con las nuevas tecnologías, porque enseguida veremos que no nos dan lo que necesitamos y las abandonamos como tal. O dicho de otra manera, y aquí lo tenía, en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, había un autor, el Javier Marcet, que decía, miren ustedes, para formarse hay que sentarse, escuchar, tal.
pero para aprender hay que levantarse. O sea, si queremos aprender, hemos de movilizarnos, hemos de interactuar, hemos de plantearnos retos. Y en la medida en que esto no lo promovemos en los estudiantes y en nosotros mismos, pues no aprendemos, lo que hacemos es reproducir. Y las nuevas tecnologías exigen que aprendamos, y eso exige que nos movilicemos como tal. Eso no quiere decir que cuando eso lo hacemos no debamos utilizar las nuevas tecnologías, porque yo creo que nos facilitan mucho los trabajos. Quiero decir, usada muy adecuadamente la carretilla nos ahorra mucho esfuerzo físico. Y entonces eso es lo que hemos de pretender como tal. ¿Para qué no han de servir? Entonces, había allí algunos riesgos que también hemos de tener en cuenta en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Como estamos en la universidad, el primer riesgo es la copia y el plagio, que en el fondo, más que un riesgo, es pues, consecuencia de la naturaleza humana. ¿Por qué me voy a esforzar en hacer algo si la máquina me lo hace? Bueno, esto liga mucho con el uso ético o no ético de estas herramientas, que también lo hemos de educar. Quiero decir que al final yo lo que veo es que una buena educación, una buena formación debería dar herramientas de este tipo, ¿no? Unos valores, un comportamiento ético determinado, y esto en una sociedad que ha avanzado en apertura suena como querer influir en las personas, y yo creo que no lo podemos abandonar. O sea, necesitamos reforzar precisamente por esta diáspora mucho todo lo que son los planteamientos éticos, los valores sociales, porque es lo único que nos puede salvar en esta selva en donde todo el mundo puede tener acceso a todo. Nosotros detectamos cada vez más el uso de las IA en los trabajos de los estudiantes, pero no nos importa. Lo que nos importa, y en eso el acceso que yo he tenido en la información que tengo por aquí de la propia ORT está bien. Si usted usa esta herramienta, diga que la ha usado, diga qué formato ha usado y diga en qué condiciones. Y yo como profesor, que lo que quiero es ver si ha aprendido, no se preocupe, que usted me entregue lo que quiera. Ahora le voy a hacer un examen oral. Cuando dice tal cosa, ¿qué quiere decir? Ah, hombre, es que no sé qué. Dice, bueno, pues venga, vuelva el año que viene. Quiero decir que la función del profesor es promover el pensamiento crítico, es promover la construcción del aprendizaje por los propios estudiantes y también verificar si esto se hace. Claro, que esto exige que el profesor tenga una mayor interacción con los estudiantes, que tenga seguramente menos clases presenciales y más clases de interacción con estos mismos estudiantes. Hay un problema inherente también que tiene que ver con el efecto indirecto que tienen estas herramientas. Yo explicaba el otro día, digo, ¿por qué llevamos décadas sabiendo que las metodologías activas son buenas en educación y por qué los profesores no las siguen utilizando? Porque trabajamos como seres biológicos a economía de esfuerzos. Claro, ir con las manos al bolsillo, que yo explicaba, a comentar la lección de historia, de geografía o de arte, que ya conozco porque llevo 20 años enseñándolo, es muy cómodo. Ahora, pensar que en vez de lanzar el discurso, vamos a hacer grupos, vamos a preparar algunas propuestas, vamos a hacer que los estudiantes hagan eso, eso me exige un sobreesfuerzo. Con lo cual yo sí sé hacer una clase más activa, pero me cuesta más esfuerzo y no la quiero hacer hasta que me acostumbre. Bueno, pues de alguna manera esto es lo que pasa con las nuevas tecnologías. El gran reto que tenemos y el gran riesgo que hay, ¿qué es? Como me dan todo hecho, cada vez pienso menos. Como me dan todo resuelto, cada vez analizo menos. O sea, detrás del uso de la IA, de las nuevas tecnologías, en el fondo se está fomentando un poco, pues bueno, la acomodación, el pensamiento acrítico.
¿Pero eso es efecto de las nuevas tecnologías o es efecto nuestro, que no queremos? Quiero decir, al final, ustedes cuando llegan a casa y se sientan en el televisor a escuchar lo que haya, ¿eso es un problema del televisor o es un problema suyo, que priorizan el descansar como sea que no otras cosas? Quiero decir que lo que intento señalarles es que desde mi punto de vista estamos en una sociedad tecnológica, no podemos prescindir de las tecnologías y lo que hemos de hacer es convivir con ellas. Y en educación, ¿qué hemos de hacer? Enseñar a convivir con ellas, y lo que no podemos hacer es prescindir de ellas, con los argumentos que sea, porque es ir contra la propia naturaleza de la educación, que tiene que estar al servicio de la sociedad y al servicio de las personas. Alguna otra cosa que tenía yo aquí que me parecía importante es entender también que que un problema que tenemos con las nuevas tecnologías y que afecta a la educación es las desigualdades sociales, las desigualdades en el acceso a la cultura. Quiero decir que nunca, como en esta época moderna, los avances generan tantas diferencias entre una persona que tiene acceso a estos mecanismos y otra que no tiene. Se genera un abismo. Quiero decir, el que actualmente no pueda acceder al móvil, no puede acceder a las nuevas tecnologías, resulta que no puede hacer gestiones en el banco, no puede hacer gestiones en los ministerios, no puede hacer... O sea, un elemento preocupante es no solamente el ético en relación a las nuevas tecnologías, sino cómo garantizar el uso instrumental, crítico y adecuado de las nuevas generaciones. Porque si no garantizamos esto a todos, lo que haremos será aumentar la brecha digital de los que tienen menos recursos, de los que tienen menos posibilidades. Y esto es importante. Avanzando un poco más, aquí yo ponía una nota. Dice, en el nuevo contexto, ser docente es enseñar a pensar, no decir lo que tiene que pensar. O sea, tradicionalmente sí que hemos dicho qué es lo que la cultura da. Yo creo que el paradigma tiene que cambiar. Ser docente es enseñar a pensar y no decir lo que tiene que pensar. En la práctica, de lo que se trataría es de recuperar, pues lo que siempre se ha dicho, que es una buena educación. Una buena educación, una buena formación es aquella que tiene unas finalidades determinadas, desarrollar a la persona, proporcionarle herramientas para su socialización, impulsar determinados valores. Y a partir de allí, ¿qué hacemos con las nuevas tecnologías? ¿Cómo me pueden ayudar? No, como decía antes, hacerlo al revés. Y avanzar en esta idea plantea una serie de retos, y con eso ya voy a ir concluyendo. Por ejemplo, es decir, todo el uso de las nuevas tecnologías de la IA creo que está muy unido a trabajar con retos en la educación, trabajar con problemas, trabajar con situaciones reales, porque eso es lo que hará subordinar las tecnologías al principio pedagógico o al interés formativo que tengamos. Diseñar actividades prácticas y reflexivas que fomenten ese pensamiento crítico. Es decir, nosotros estamos haciendo un estudio del tiempo que los estudiantes están en los centros educativos, cuánto tiempo se dedican y qué tipo de actividades se hacen, en donde se les pide opiniones personales, no reproducciones. Se les pide que generen sus propios textos o sus propias soluciones. Se les pide que generen determinados productos. Por ahora hemos llegado al 1%. El 1% del tiempo que están en la escuela se le pide este tipo de... Hay otro porcentaje de un 10% que se vincula a la disciplina y el resto es reproducción de lo que dice el profesor, reproducción de lo que dicen los textos. Necesitamos para esa transformación replantear la formación docente, que sea menos reproductiva y que sea más crítica
y que sea más enfocada a estos nuevos planteamientos. Y, en definitiva, habría que sumarse a una serie de reflexiones, que yo los dejaré aquí, de una serie de expertos que decían cómo podemos utilizar las herramientas digitales y la IA para que transformen la manera de enseñar de los profesores y la manera de estudiar de los estudiantes. Y finalmente, como sé que algunos están aquí, ¿cuál es el papel de la administración? Hombre, yo creo que no es por hacerle la pelotilla, yo creo que estoy en un país que en este sentido, en la teoría y en lo que yo conozco, ha sido avanzado. O sea, el programa CEIVAL empezó, yo he echado aquí una rápida visión, empezó de alguna manera como una apuesta pública por unir necesidades sociales y avances tecnológicos. Entregó en su momento computadoras a los alumnos, después se convirtió en un espacio de curaduría sobre software que es utilizable, creación de nuevo software, selección de AI, etc. Y, por lo que yo sé, ha creado una plataforma adaptativa para matemáticas, cómo a través de ella se puede hacer un aprendizaje. Yo creo que esto es lo que tienen que hacer las administraciones públicas. En vez de regular, como en Cataluña, acercarse a la realidad y ver cómo podemos utilizar estas herramientas para sacarle el máximo rendimiento, teniendo en cuenta que el objetivo de la formación siempre es el desarrollo de la persona. En primaria serían las capacidades, las competencias, en formación profesional la preparación para el trabajo y la socialización. Quiero decir que, enmarcando las finalidades de la educación, cómo podemos utilizar las nuevas estrategias para conseguirlo. Bueno, estos son algunos apuntes que yo había recogido para el debate.